Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de una nueva edición de la World Cup, la Copa del Mundo de Ciclocross, en este caso en Países Bajos, en la carrera de Bexebergen, un trazado inédito y que estaban haciendo por primera vez en esta Copa del Mundo. Ahí veíamos también a Van der Haar luciendo esos colores ya no de campeón de Europa, sino de campeón de los Países Bajos, ahora el campeón europeo, como es Van Zorenhout. Y noticia, Tom Pidcock ya está confirmado que la semana que viene, tanto el sábado como el domingo, correrá y debutará en ciclocross, y parece ser que tanto Van der Poel como Van Aert lo harán en el fin de semana siguiente. Ya os iré diciendo. Empezamos el resumen primero comentando lo que ha pasado en la carrera femenina, una carrera muy emocionante donde veíamos que había tres por delante, que en este caso eran Pieterse, Alvarado y Van Empel. Pieterse parecía que cogía unos pocos metros, error de Alvarado que se caía y también perdía bastantes posiciones, así que dos por delante. Y en tercer lugar estaba Van Anrooij, que se estaba acercando y conseguía contactar, y veíamos cómo atacaba en esa parte final. Y en la última vuelta Van Empel era la encargada en cerrarle el hueco, pero no lo conseguía, ese pequeño hueco hasta el sprint final, un sprint muy ajustado donde iban recortando, pero finalmente Van Anrooij conseguía la primera victoria en la Copa del Mundo, que lo celebraba de esta manera. Y el podio, como estáis viendo aquí, con las tres que han quedado en las primeras posiciones, con Van Anrooij, Van Empel y Pieterse. Y la clasificación de la carrera, por si queréis parar el vídeo, y la clasificación general, que como veis, Van Empel, esta es la única carrera que no ha ganado y de momento tiene muchísima ventaja en la general. Vamos ahora con el resumen de la carrera masculina, que como veis hacía la presentación de los hombres que iban a estar en esa primera línea, que normalmente está esa línea debido a la clasificación general. Esta es una carrera que va por puntos, todas las carreras van sumando puntos, que siempre os lo pongo al final de todos los resúmenes para que veáis cómo está la general. Y la verdad ya estaba apretada después de la victoria de Swick, como veis ahí, con Iserbyt, que es el líder, y ese maillot blanco que lo identifica como líder de la clasificación general, el segundo en esa clasificación, que es Swick. Y ahí veíamos a los primeros, como hemos dicho, fijaos en la ropa de Van Zorenhout, que prácticamente solo tiene esas líneas azules de diferencia, e Iserbyt, que después de empezar la temporada ganándolo prácticamente todo, está teniendo más problemas en estas últimas carreras. Ahí veíamos también a Lars Van der Haar, todo preparado para dar inicio a esta prueba masculina de la Copa del Mundo. Semáforo en verde, sprint, donde veíamos problemas para Iserbyt en ese principio del sprint. También veíamos al campeón checo, a Boros, en el otro extremo, que había tenido también algún problema, y ahí veíamos la repetición, se le salía a la cala a Iserbyt y perdía bastantes posiciones. Y no sé si era la cadena a Boros, porque no me he fijado del todo bien, pero se quedaba en el último lugar, y era Kuhn, el campeón suizo, el que se ponía en la primera posición. Y veíamos estas primeras vueltas, sobre todo en esta primera, que siempre lo decimos porque nos sirve para conocer el circuito, y sobre todo cuando es un circuito nuevo, ese principio que tenía algunas zonas técnicas con raíces, la zona de boxes, la zona del cambio de bici, y la zona final, que era muchísimo más rápida, había tramos bastante rápidos, la zona de los tablones, llegaban también al lago, y después del lago había un tramo de arena que no era una arena demasiado espesa, ninguno se tenía que bajar de la bicicleta, todos la podían hacer subida en la bicicleta. Y ahí veíamos todas esas primeras posiciones y el final, que tenía un pequeño zigzag que bajaba bastante la velocidad, y ya llegábamos nuevamente al tramo de asfalto, unas vueltas que rondaban poco más de los 7 minutos, y ahí aprovechábamos para ver las posiciones. Iserbyt, que estaba bastante atrás intentando recuperar, Van der Haar se ponía en primer lugar y era Swick el que le seguía, y problema en la zona de las raíces, en este caso para Kuhn, que formaba un tapón, y era Van Zorenhout el que le quería adelantar, pero habían cogido un poco de diferencia, en este caso tanto Van der Haar como Swick. Veíamos que Van Zorenhout iba recortando, no quería que se les fueran y cogieran demasiada diferencia, y veíamos que se iba acercando después de este sobreesfuerzo, y los tres estaban en cabeza en esta segunda vuelta, y por detrás que había un grupo muy numeroso que se mantenía entre los 9-10 segundos aproximadamente. Los tres de cabeza, que los veíamos con muchísima velocidad, parecía que muchísima más velocidad que el grupo trasero, y sobre todo lo veíamos en el tramo de arena, donde veíamos que esa diferencia de una vuelta a otra parecía que estaba aumentando, pero que el grupo seguía siendo muy numeroso, y al final de este tramo parecía que era Nieuwenhuis el que tenía un poquito de más fuerza, e Iserbyt, que seguía fuera del top 10, parecía que hoy
no estaba teniendo el mejor día, la diferencia después de un parón por delante se estaba reduciendo y New Wings, que iba a coger a los 3 de delante haciendo un carrerón, contactaba y era un cuarteto en vez de un trío. En esta cuarta vuelta estábamos llegando a la mitad de la carrera, donde los veíamos que se vigilaban muchísimo, no querían hacer demasiados esfuerzos y el grupo por detrás, un grupo muy numeroso, disputando este quinto puesto donde seguía Iserbyt, Felipe Orts, entre otros. Y en este grupo, en la zona de arena, había una caída y se producía un nuevo tapón que dividía estos grupos. Veíamos los 4 por delante y por detrás que se estaban formando distintos grupos y era Nieuwenhuis el que decidía arrancar, mientras los demás se estaban vigilando. Era Van Zorenhout el que se decidía a cerrar el hueco. Van der Haar, cada vez que había un acelero lo veíamos sufrir, pero que poco a poco volvían a llegar. Zwick hacía un cambio de bicicleta, no hemos visto muchos cambios en la carrera en el día de hoy. Seguía el cuarteto por delante con mucha vigilancia, sobre todo en las zonas donde ir a rueda se notaba muchísimo. Iserbyt también recuperando posiciones, que después de pasar por línea de meta ya lo veíamos que estaba en quinto lugar, remontando cuando parecía que no estaba del todo bien, pero parecía que poco a poco iba encontrando sensaciones. 3 vueltas para el final e Iserbyt hacía una vuelta espectacular y recortaba de los 15 segundos a prácticamente contactar. Nuevo cambio de bicicleta de Zwick, que no sabemos qué le había pasado en este instante, pero caída de Iserbyt justo cuando había contactado y nuevamente le tocaba remar e intentar volver a cerrar ese hueco que ya había cerrado una vez, pero es que estaba viendo parón por delante porque se veía, porque todos estaban volviendo a colocarse. 5 en cabeza con Iserbyt intentando contactar. Kun, nueva caída y Felipe Orts le adelantaba, que se ponía en séptimo lugar, provocaba nuevamente un pequeño parón. Veíamos el intento de arrancada de Zwick a falta de 2 vueltas para el final. Van Zorenhout muy atento, los distintos grupos y la carrera en menos de 15 segundos en las 10 primeras posiciones. Zwick seguía aumentando el ritmo y eso provocaba que Van Zorenhout tuviera que esforzarse al máximo, con un Van der Haar que nuevamente sufría cada vez que había un acelerón. Veíamos en el tramo de arena que Van Zorenhout estaba consiguiendo cerrar este hueco que parecía que Zwick había cogido, pero nuevamente cuando llegábamos al final de esta vuelta, nuevo parón, última vuelta por detrás. Iserbyt, que no quería perderle la cara a la carrera, y Felipe Orts, que ya estaba en sexto lugar. Última vuelta donde Van Zorenhout era el que ahora intentaba arrancar, parecía que cogía un pequeño hueco, pero ahora era Zwick el encargado de cerrar este hueco y lo conseguía. Pese a que Van Zorenhout lo intentaba en varias ocasiones, también sintiéndose más débil en el sprint final, finalmente llegamos a la zona de los tablones, donde veíamos que Van der Haar, al pasarlo de pie, era más débil e incluso Iserbyt le adelantaba, aunque le volvía a adelantar Van der Haar en la zona del lago. Y llegábamos a la zona de arena, donde veíamos que Nieuwenhuis también estaba llegando, 5 en cabeza, y que se iban a disputar la carrera. Nuevamente Van Zorenhout intentando tensar para ver si conseguía soltarlos, y llegábamos a la última curva. Muy bien Zwick, que le había cogido la rueda y soltaba un sprint desde lejísimos, llegando a la zona de asfalto. Van der Haar intentando cogerle la rueda, pero finalmente victoria para Zwick. Incluso Nieuwenhuis, que soltaba a Iserbyt, que llegaba en quinto lugar, y Felipe Orts en sexto lugar, y veíamos a Van der Put y a Cam disputando el sprint. Ahora os enseño el resto del top 10, pero sobre todo lo primero, victoria para Laurens Zwick, 2 seguidas en la Copa del Mundo. La anterior, ya lo dijimos, la primera en Copa del Mundo, y 2 seguidas desde que ha abierto la lata en la Copa del Mundo, estrenándose y muy cerca de la clasificación general. Ahora os la enseño. Aquí veis el podio con los 3 primeros, con Zwick, Van der Haar segundo y Van Zorenhout, que llegaba en tercer lugar. Finalmente la clasificación de la carrera, que la veis aquí, y la clasificación general, fijaos, solo 4 puntos de diferencia entre Iserbyt y Zwick en esas 2 primeras posiciones. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes. Ahí arriba todos los resúmenes de ciclocross de este principio de temporada. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.